My past family, my old family, my old kids, because they already acknowledged that problem I had with them, and they are wonderful, and they already forgive everything happens. Durante décadas, Julio Iglesias ha sido una de las voces más emblemáticas de la historia de la música, con más de 300 millones de discos vendidos. Ha encandilado a generaciones con su legendaria voz y su carisma, pero detrás de la fama, detrás de las canciones de amor, siempre ha habido una duda, una sospecha que los fans han susurrado durante años. Y ahora, tras años de especulaciones, Julio Iglesias por fin ha roto su silencio, acaba de revelar lo que todos sospechábamos, y la verdad es más impactante de lo que nadie esperaba. Pero antes de entrar en materia, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sospechado que Julio Iglesias ocultaba algo? ¿O siempre has creído que su vida era exactamente como parecía? Comenta 1 si crees que siempre hubo misterio, o 0 si crees que esta revelación no tiene nada de sorprendente. El inesperado reinado de Julio Iglesias. Consideremos el caso de Julio Iglesias, que ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, célebre por su gracia, su voz inconfundible y su asombroso encanto. Antes creía que nunca volvería a caminar. Esta historia comienza mucho antes de que saltara a la fama mundial. Julio no soñaba con micrófonos ni escenarios en 1962. El fútbol era el trabajo de su vida. Todo el mundo creía que tenía un futuro brillante como portero del Real Madrid Castilla, el renombrado equipo de desarrollo del club. Estaba destinado a triunfar en el deporte, ya que era alto, ágil y tenía un admirable nivel de entrega. Sin embargo, el destino tenía otras ideas. Una noche de septiembre, todo cambió. Su automóvil perdió el control en una curva cerrada cuando volvía de una fiesta con amigos, y volcó varias veces. Los minutos posteriores a la catástrofe fueron muy importantes. Julio necesitaba un rescate inmediato, ya que estaba atrapado entre los restos del coche. A su llegada al hospital, los médicos fueron directos. Lo más probable es que no pudiera volver a caminar debido a los graves daños que había sufrido en la columna vertebral. Oír esas observaciones fue angustioso para un chico de 19 años que estaba lleno de esperanzas. Estuvo en cama durante meses, sufriendo una agonía insoportable y desesperación. Pero, como en todo gran cuento, su destino se vio alterado por un giro imprevisto. Cuando una enfermera vio lo abatido que estaba Julio, le regaló una guitarra, que fue el giro en este caso. Lo que empezó como una forma fácil de distraer su atención se convirtió en algo mucho más complejo. Al principio le costó sostener el instrumento, intentó tocar los primeros acordes, pero le temblaban las manos, frágiles tras meses de inactividad. Pero día tras día, Julio empezó a tocar y a cantar porque tenía una voluntad inquebrantable. Con el tiempo, ese instrumento se convirtió en su nueva obsesión, así como en su refugio y vía de escape. La historia se vuelve mucho más intrigante en este punto. La vida sigue igual. La canción de debut de Julio fue escrita mientras se recuperaba y expresaba sus esperanzas, preocupaciones y ganas de seguir adelante. Años más tarde, la misma canción lanzaría su carrera y le ayudaría a ganar un festival de música de Benidorm. Mucha gente ignora, sin embargo, que Julio también empezó a escribir un diario en el que expresaba sus sentimientos más intensos durante aquel difícil periodo. En entrevistas realizadas años más tarde, dijo que había momentos en los que sollozaba aterrorizado, preguntándose si alguna vez sería capaz de caminar o incluso de llevar una vida normal. La salud de Julio Iglesias ha sido tema de discusión y preocupación en los últimos años. A pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, las especulaciones no han dejado de circular. Sufrió una fuerte caída en su casa de Punta Cana en 2019, lo que agravó dolencias previas en la columna vertebral. Desde entonces, su movilidad ha sido un problema constante. Fuentes cercanas afirman que Julio ha tenido que instalar un equipo especializado de fisioterapia en su casa y cuenta con personal médico de guardia las 24 horas del día. Su equipo ha dejado claro que todo dependerá de su evolución física, a pesar de los rumores de que podría abandonar definitivamente los escenarios. Pero eso no es todo. Sus seguidores están en alerta máxima debido a afirmaciones aún más sorprendentes que han salido a la luz recientemente. La salud de Julio podría ser más precaria de lo que se ha afirmado oficialmente, según los medios de comunicación españoles. Incluso se dijo que padecía una enfermedad degenerativa, aunque esto no se ha verificado. Según algunas fuentes, para librarse de sus graves molestias, tuvo que someterse a tratamientos experimentales en Miami. La realidad es que, a pesar de todo, Julio se mantiene alegre y sus allegados aseguran que sigue pasando horas escribiendo música en su estudio.
Y hay más si pensabas que esto era todo. Algunos seguidores han empezado a publicar imágenes actuales de Julio en las redes sociales, en las que se le ve frágil y demacrado. Hay muchas conjeturas sobre su estado actual a raíz de estas imágenes. ¿Se prepara Julio para dar una última sorpresa a sus fans antes de retirarse oficialmente? Algunos especulan con que podría estar trabajando en un último álbum, que incluiría sus mejores éxitos y canciones totalmente nuevas basadas en sus circunstancias actuales. Hay quien afirma que está preparando un libro en el que desvelaría hechos de su vida personal y secretos de trabajo. ¿Qué te parecería leer eso? Pero espera, porque esta narración tiene más intriga. Vida personal de Julio Iglesias. Julio Iglesias ha mantenido un perfil bajo en su vida personal durante su dilatada carrera. Algunos periodistas, sin embargo, afirman que los recientes problemas de salud le han hecho plantearse su legado y lo que desea dejar tras de sí. Hablará por fin con franqueza de los momentos más difíciles de su vida, los que le marcaron profundamente como persona y como artista. Si esto ocurriera, seguramente se situaría entre los sucesos más sorprendentes del universo del espectáculo. Entre sus residencias de Miami y Punta Cana, Julio pasa la mayor parte del tiempo con su familia, deleitándose con los pequeños placeres de la vida. La persona que más le ha ayudado en esta etapa es su mujer, Miranda. Fuentes cercanas afirman que ella supervisa personalmente los entrenamientos y terapias de Julio para garantizar su motivación. Cada una de sus canciones, que han emocionado a millones de personas en todo el mundo, continúa su legado aunque sus apariciones en directo hayan disminuido considerablemente. Cuéntame, ¿qué opinas de esta increíble historia de triunfo? En tu opinión, ¿debería Julio Iglesias volver a subirse a un escenario? ¿O crees que debería tomarse un tiempo para relajarse y disfrutar de la vida? Me gustaría saber lo que piensas, así que por favor compártelo en los comentarios. Lo más emocionante está por llegar, así que no te vayas todavía. Mantente en contacto. Julio Iglesias vivió momentos dramáticos y devastadores durante el apogeo de su fama y el agitado ritmo de su vida personal. Sus años más tumultuosos se caracterizaron por su ascenso a la fama, una separación traumática y el coste de la celebridad tanto para sus contactos más cercanos como para él mismo. Su vida familiar se vio sacudida por la tensión de los frecuentes viajes y los rumores sensacionalistas que le seguían a todas partes, incluso cuando su música llenaba estadios y encabezaba las listas de éxitos de todo el mundo. Una de las bases más significativas de la vida de Julio ha sido siempre el vínculo con sus hijos, pero la desintegración de su matrimonio en 1979 con Isabel Preisler dejó graves heridas, sobre todo en la dinámica familiar. Isabel se encargaba sobre todo del cuidado de los niños, por lo que Julio, que apreciaba mucho ser padre y pasaba un tiempo precioso con ellos, se enfrentaba ahora a una dolorosa separación emocional y física. Algunas de sus composiciones más conmovedoras, como De niña a mujer, que es un homenaje directo a su hija Chabeli, se inspiraron en esta distancia. Chabeli nunca ha sentido ese nudo en la garganta al escuchar las letras llenas de amor y nostalgia, pero Julio no fue el único que sintió la pena. Enrique, el menor de los hijos, tenía solo unos meses cuando sus padres se divorciaron. Esta ruptura marcaría el inicio de una relación distante y complicada con su padre. Enrique era el menor de los hijos, a pesar de que Enrique y Julio Jr. siguieran los pasos de su padre en el campo de la música. El camino no fue fácil. Enrique, en particular, tomó la decisión de crear su carrera de forma autónoma, llegando incluso a utilizar un nombre artístico, para evitar vivir a la sombra de la imponente estatura de su padre. Es de imaginar lo que debió sentir Julio cuando escuchó por primera vez las canciones de su hijo en la radio, sin saber siquiera que su hijo trabajaba entonces en un disco. Por otro lado, Isabel descubrió un nuevo amor en Carlos Falcó, lo que hizo mucho más intensa la angustia de Julio asociada al divorcio. El peso de la brecha que se estableció entre él y sus hijos mayores queda siempre reflejado en sus comentarios, a pesar de que en entrevistas posteriores afirmó que tardó años en superar aquel periodo. El paso del tiempo, en cambio, le permitió restablecer una relación cordial con Isabel. Lo hizo con la intención de criar a sus hijos en un entorno estable. A pesar de los errores y tensiones que se habían producido en el pasado, Julio inició una nueva etapa de su vida con Miranda Rinsburger, una joven modelo holandesa a la que había conocido en un aeropuerto en 1981. Miranda Rinsburger fue el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Julio. A pesar de que al principio la relación de Julio estuvo plagada de críticas debido a la diferencia de edad entre ambos, Miranda acabó convirtiéndose en el equilibrio que Julio tanto necesitaba. Su vínculo resultó ser mucho más que un típico romance pasajero.
y juntos formaron una sólida existencia caracterizada por el secreto y el apoyo mutuo. Miranda no solo renunció a su trabajo para dedicarse a su familia, sino que también ayudó a Julio a mantener una rutina saludable y le animó a reconciliarse con los hijos que tenía de su anterior matrimonio. Miranda y Julio consiguieron algo inimaginable en un mundo en el que los contactos mediáticos suelen ser situaciones fugaces. Vida y legado de Julio Iglesias. Llevaban más de 3 décadas viviendo juntos cuando finalmente se casaron en 2010. La boda fue un acontecimiento pequeño y personal que tuvo lugar el mismo día del cumpleaños de la madre de Julio. Un gesto cargado de simbolismo. Fruto de su unión, pudieron tener 5 hijos, todos ellos criados lejos de la mirada pública y con una educación restringida. Esto contrastaba con la exposición a la que estaban sometidos los hijos del primer matrimonio. A pesar de ello, el vínculo que existía entre Julio y Enrique seguía siendo un terreno difícil de negociar. Con el propósito de forjar su propio camino, Enrique optó por no utilizar el apellido Iglesias cuando tomó la decisión de iniciar su carrera como músico. A lo largo de los años, la brecha que existía entre Enrique y su padre fue creciendo. Hubo periodos importantes en la vida de Enrique en los que la ausencia de Julio fue evidente, como cuando Enrique ganó su primer Grammy. Por su parte, Julio ha confesado en varias ocasiones que su ausencia en la vida de sus hijos mayores era una de las cosas que más lamentaba. Y esto es algo que sigue definiendo su perspectiva de la familia. Parece que la angustia que Julio experimentó como resultado de estas conexiones distantes tuvo un impacto significativo en él en sus últimos años, debido a problemas de salud que le han impedido actuar sobre los escenarios. Ha buscado consuelo en sus recuerdos y en la compañía de sus familiares más cercanos. El hecho de que Miranda estuviera siempre a su lado le permitió reestructurar su vida para adaptarse a las necesidades físicas de Julio. No solo fue una compañera inquebrantable, sino también un componente esencial de su vida cotidiana. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, el doctor Julio Iglesias Puga, el padre de Julio, resultó ser una figura muy esencial en las etapas más significativas de su vida. Después de que Julio sufriera un accidente automovilístico en 1962 que estuvo peligrosamente cerca de acabar con su carrera, su apoyo fue muy necesario para que la cantante mantuviera vivo su optimismo. La vida del doctor Puga es fascinante, empezando por su notable labor como ginecólogo y culminando con la sorprendente revelación de que era padre de un niño a los 90 años, que dejó a toda la prensa absolutamente asombrada. ¿Qué emociones experimentaría Julio si se convirtiera en abuelo y, al mismo tiempo, ganara un hermano menor? Julio, que siempre había considerado al doctor Puga no solo su padre, sino también su mayor amigo y consejero, se quedó con un tremendo vacío en la vida tras su fallecimiento en 2005. Puga no solo como su padre, sino también como su mejor amigo y consejero, se quedó con un tremendo vacío en su vida tras su fallecimiento en 2005. Este vacío, sumado a las dificultades que experimenta con su estado actual, ha impulsado a Julio a contemplar su legado. Esto es algo que parece estar en proceso de reflejarse en los recuerdos, que, según informes recientes, contendrían hechos de su vida y conexiones familiares que no han sido publicados. En este momento, Julio Iglesias es una figura más reflexiva. Es cierto que lleva una vida más tranquila y apartada de la luz pública, concentrado en su familia y manteniendo el contacto con sus hijos menores, a pesar de estar rodeado de lujosas propiedades como su casa de Punta Cana. Quienes le conocen, por otra parte, afirman que su mejor deseo es seguir trabajando por una reconciliación más profunda con sus hijos mayores, en especial con Enrique, con quien aún no se han resuelto del todo los conflictos que existieron en el pasado. ¿Es capaz de concebir cuáles podrían ser los términos de esa reconciliación? Somos muchos los que estaríamos interesados en ver esta narración. A pesar de las heridas que han quedado atrás, los lazos familiares aún pueden encontrar la manera de hallar la armonía. Julio Iglesias ha demostrado a lo largo de su vida que la forma de enfrentarse a la adversidad es el factor más significativo, independientemente del número de obstáculos que uno encuentre. Más que una serie de logros musicales, su narrativa es mucho más que eso. En su conjunto, es una historia de adversidad, perseverancia y renacimiento. ¿Quién iba a pensar que un joven portero que tenía un brillante futuro en el fútbol iba a sufrir una transformación total y absoluta en su vida tras verse involucrado en un accidente que casi le hizo perder la capacidad de andar? Ahora, a sus 81 años, sigue siendo una figura que motiva a millones de personas en todo el mundo. Afronta los obstáculos propios de su edad con la misma tenacidad que le llevó a lo más alto de la industria musical. Ahora,
Su vida es completamente distinta a la de los años en que no paraba de hacer giras y recibir aplausos en estadios abarrotados. Su régimen actual, en cambio, dice mucho de su carácter, meticuloso, apasionado y constantemente asociado al arte. A primera hora de la mañana, empieza el día haciendo ejercicios en una piscina climatizada creada específicamente para su fisioterapia. Según cuentan, esta piscina no es solo una herramienta de rehabilitación, sino más bien un lugar donde Julio medita y recibe inspiración para nuevas composiciones. Cuando hacía ejercicio por la mañana, ¿se imagina la cantidad de canciones que se habrán creado en ese momento? Julio nunca ha abandonado del todo su pasión por la música, a pesar de que actualmente tiene limitaciones físicas. Aunque ya no tiene la oportunidad de tocar en conciertos, ha descubierto un enfoque más personal para mantener su espíritu creativo. Punta Cana es la ubicación de su estudio de grabación, donde ahora está creando canciones que, según algunos de sus colaboradores, tienen el potencial de ser su último regalo a sus seguidores. ¿Alguna de estas grabaciones ocultas contendrá duetos con cantantes conocidos que no se hayan publicado antes? Ha habido nuevas informaciones que insinúan que habría trabajado junto a su hijo, Enrique Iglesias, antes de tomar la decisión de conservarlas como un tesoro personal. La influencia que Julio ha tenido en la música es difícil de comparar. Embajador cultural y músico. Con más de 300 millones de copias difundidas en 14 idiomas diferentes, desde el japonés al tagalo, ostenta el récord de álbumes vendidos por un artista latino en la historia de la industria musical. Sin embargo, lo que realmente le distinguía de los demás no era solo su talento para cantar en un gran número de idiomas, sino también su empeño por establecer una conexión con cada cultura. A lo largo de su carrera, viajó a numerosos lugares y aprendió canciones en las lenguas que allí se hablaban. Las grabaciones que hizo en Brasil fueron en portugués. Durante su estancia en Japón, sorprendió a la gente interpretando canciones tradicionales japonesas. Gracias a su dedicación, se convirtió en un embajador cultural como muy pocos lo son. Sin embargo, sin que el gran público lo supiera, había un hombre que sufría con frecuencia sentimientos de aislamiento y cansancio. Este hombre era el rostro que se escondía tras la brillantez internacional. Julio ha relatado no solo los logros de su vida profesional, sino también los sacrificios personales que tuvo que hacer para mantenerse en la cima de su campo en sus memorias, que ya han alcanzado el millar de manuscritos. Uno de los hechos más reveladores de su vida fue cuando declaró que, a pesar de actuar para millones de personas, a menudo regresaba a su habitación de hotel después de una noche de actuación. ¿Es capaz de imaginárselo? La celebridad a la que todos admiraban que, tras darlo todo en el escenario, experimentaba momentos de profunda soledad. Sus singulares comentarios dan fe de la humanidad que se esconde tras el emblema. El estado de salud de Julio ha sido objeto de muchas conjeturas en los últimos años. Se ha hablado mucho de su estado actual a raíz de unas fotografías que han circulado por las redes sociales y algunos medios de comunicación. En ellas se le ve en silla de ruedas o ayudado por bastones. A pesar de que su equipo se ha esforzado por proteger su intimidad, él se ha mostrado sincero en varias entrevistas, afirmando que el envejecimiento es un proceso inevitable y que se esfuerza por aceptarlo con dignidad. Sin embargo, las críticas no han faltado, como era de esperar. Algunas personas han planteado la posibilidad de que se haya sometido a cirugía plástica, algo que él mismo ha desmentido categóricamente en más de una ocasión utilizando un lenguaje duro. Como todo el mundo, soy un tipo que tiene arrugas e historias que contar sobre mi vida. ¿Tiene alguna opinión? ¿Es más apropiado evaluar a los artistas en función de sus obras o de su aspecto, además de las historias que han circulado sobre su estado físico? Otro ámbito que ha dado mucho que hablar es el de sus vínculos con su familia. Un suceso ocurrido en su vida le marcó profundamente, a pesar de que la relación con sus hijos siempre ha sido bastante estrecha. Debido a sus dificultades físicas, no pudo asistir a la boda de su nieto, hijo de Chabel Iglesias, en el año 2023. Esta circunstancia le obligó a perderse una de las primeras reuniones familiares importantes y, según sus allegados, le llevó a contemplar hasta qué punto ha evolucionado su vida a lo largo de su vida. Como es habitual en él, Julio supo adaptarse a la situación. Grabó un sentido saludo para su nieto, rebosante de recuerdos y palabras de sabiduría. Con este gesto, demostró que su amor por su familia sigue siendo inquebrantable, a pesar de que las restricciones físicas puedan limitarle. El hecho de que Julio descubriera un nuevo interés por la pintura durante la epidemia es algo que muy poca gente conoce. Según sus allegados, empezó a experimentar con el óleo y la acuarela.
lo que le llevó a crear obras que combinan los paisajes que había visto durante su infancia en España con las brillantes tonalidades del Caribe, según algunos de sus amigos más cercanos. Incluso ha sopesado la idea de organizar una exposición privada. ¿Eres capaz de concebir cómo sería presenciar esta nueva faceta de Julio Iglesias actuando? Existe la posibilidad de que pronto nos sorprenda presentándonos una galería única que mezcle su trabajo musical con su arte visual. Julio es capaz de mantener su sentido del humor y su capacidad de inspirar a los demás a pesar de las muchas dificultades a las que se enfrenta continuamente. Sonrió en respuesta a la pregunta de cuál era el secreto de su longevidad, que se le planteó en una entrevista reciente. Mi médico, mi terapeuta y la razón por la que sigo viviendo son la música. Seguiré teniendo alegría en mi vida mientras pueda cantar, incluso cuando esté en la ducha. Estas frases sirven para recordar las cosas que son verdaderamente importantes. Así que ahora que conoces parte de la historia, ¿qué te parece? ¿Era algo que siempre sospechaste, o su revelación cambia por completo tu forma de verle? Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más noticias increíbles sobre famosos. Hasta la próxima.